Comenzamos ahora el tercer video en el cual vamos a estudiar las vías nerviosas del sistema visual. Vamos a hacer dos grandes capítulos. En primer lugar vamos a estudiar la vía visual y en segundo lugar las vías nerviosas para el control de los movimientos de los ojos. Bien, para esto es necesario tener en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora en los otros dos videos. Bien. Bueno, empezamos por la vía visual. Y vamos a dividir en estos tres puntos. Primero, cómo se forma la imagen sobre la retina. Esto es importante para entender lo que viene después. Luego vamos a estudiar las neuronas. Para cada una de ellas vamos a decir dónde está el soma y qué pasa con el axón. Y luego, para poner en práctica todo lo aprendido, vamos a estudiar las diferentes lesiones que se pueden dar en la vía visual. Bien. Bueno, empezamos con un concepto sobre la formación de la imagen en la retina. Que si ustedes tienen en cuenta lo que vimos en los videos anteriores, esto ya en realidad ya fue dicho, pero vamos a dejarlo ahora sentado en este momento. La luz ingresa al globo ocular, pasa por el cristalino, que es una lente biconvexa. Entonces, la imagen que se forma sobre la retina es invertida. Miren acá, como este ejemplo que puse con esta flechita, se forma invertida. Miren acá qué interesante. ¿Cómo veríamos una imagen si solamente como se forma en la retina? Miren cómo se vería al revés. Vamos a estudiar ahora qué pasa después en la vía nerviosa que hace que después la veamos de manera correcta, como vemos normalmente. Bien. Acá tenemos entonces un esquema de la histología de la retina. Van a ver por qué vemos esto ahora. Primero hay varias capas, no 10 capas, pero quiero destacar las capas donde están los conos y los bastones, que son los fotorreceptores. Los fotorreceptores interactúan con la primera neurona de la vía, que son las neuronas bipolares, y luego las neuronas ganglionares, que son la segunda neurona. Los axones de la segunda neurona son los que forman el nervio óptico. Bien, bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando a continuación. Así que primer concepto, la imagen se forma sobre la retina y se forma invertida por acción del cristalino. Vamos a ver después qué sucede después que hace que la imagen después la veamos como la vemos bien, no invertida, digamos. Bueno, y antes de avanzar, tenemos que decir estos conceptos que presten atención, son fundamentales para entender todo lo que viene después. Podemos dividir a cada retina en dos partes, en dos mitades. Una hemirretina nasal, la que queda para el lado medial, el lado de la nariz, por eso se llama así, ¿tá? Acá en rojo, y una hemirretina temporal, ¿tá? Hemirretina nasal y hemirretina temporal. Por lo que ya vimos por acción del cristalino, la hemirretina nasal ve la parte temporal del campo visual. ¿Vieron, por ejemplo, esta hemirretina nasal? Acá imaginemos que estamos viendo esta estructura que es roja de un lado y celeste del otro, ¿no? La hemirretina nasal de este ojo, por ejemplo, ve la parte roja, la parte temporal. La hemirretina nasal de este otro ojo ve la parte azul, que es la parte temporal del campo visual. ¿Van entendiendo bien? Espero que sí. Por el contrario, la hemirretina temporal ve la parte nasal de su campo visual. ¿Vieron? Por ejemplo, esta hemirretina temporal ve la parte nasal. Bien. Tener en cuenta esto muy bien para todo lo que viene ahora a continuación. ¿Sí? Bueno, vamos a estudiar entonces ahora las neuronas de la vía visual. La vía visual, la vía para la percepción visual tiene 4 neuronas. Las dos primeras están en la retina, se las dijimos recién en realidad. La tercera neurona, el cuerpo de la tercera neurona está en el cuerpo geniculado lateral y la cuarta en la corteza cerebral. ¿Sí? Esto es como un pantallazo inicial, ahora vamos a estudiarlas en detalle a cada una de estas 4 neuronas. La primera neurona corresponde a las neuronas bipolares. ¿Sí? El soma, tanto el soma como el axón están en la retina. El axón de la neurona bipolar interactúa con la segunda neurona, que son las ganglionares, que son estas. ¿Sí? Así que la segunda neurona son las ganglionares. Lo muestro acá en esta imagen, lo que tiene su soma en la retina. Y los axones de la neurona ganglionar forman el nervio óptico. El nervio óptico es eso, es el conjunto de axones
de las neuronas ganglionares. Bien, acá muestro el nervio óptico. Después del nervio óptico, el mismo axón de la segunda neurona forma el quiasma óptico, que ahora a continuación vamos a ver qué sucede en el quiasma. Y para atrás, el axón sigue mediante esta estructura que estoy mostrando acá a cada lado, que se llama tracto óptico. Así que segunda neurona, ganglionares. El soma en la retina. El axón forma primero el nervio óptico, luego el quiasma y luego el tracto óptico. ¿Está bien? ¿Qué sucede en el quiasma? En el quiasma sucede algo muy interesante que ustedes tienen que tener bien claro. Entonces seguimos con el mismo dibujo que les estaba mostrando hoy. Bien, bueno. Fíjense ustedes acá, sigan los colores. Todo lo que yo voy a explicar ahora está escrito después, así que presten atención a la imagen primero. En el quiasma, los axones que vienen de cada hemirretina temporal, en el quiasma no se cruzan, sino que siguen por el mismo lado hacia el tracto óptico. ¿Vieron acá en celeste? Hemirretina temporal, los axones que vienen de ahí no se cruzan. De este otro lado, en rojo, axones de la hemirretina temporal vienen por acá, no se cruzan. ¿Correcto? ¿Qué pasa con los axones que vienen de la hemirretina nasal? En el quiasma se cruzan, se decusan. De esta manera, cada tracto óptico resume una mitad del campo visual. Vieron que ahora sí me quedó, este tracto óptico tiene todo lo celeste y este tiene todo lo rojo. ¿Vieron? Es importantísimo esto. Ahora ya está escrito en la diapositiva que sigue. Y algo muy importante que quiero que recuerden, estos son los nervios ópticos y esto es el quiasma, ¿verdad? Este es el quiasma. El quiasma óptico tiene relaciones muy importantes. La más importante de todas es con la glándula hipófisis, a este nivel, con la glándula hipófisis. Bien, retengan esto porque van a ver lo importante que es. Bueno, acá tienen todo escrito el resumen para ustedes. En el quiasma óptico se decusan los axones que vienen de cada hemirretina nasal. Los que vienen de las hemirretinas temporales no se decusan. Bien. Recordar las relaciones que tiene el quiasma, específicamente con la hipófisis. ¿Qué pasa cuando se lesiona el quiasma? La lesión del quiasma genera lo que se llama una hemianopsia bitemporal. Y la causa más común de una hemianopsia, de una lesión del quiasma, es un tumor en la glándula hipófisis. Por eso les dije yo que recordaran que la relación importante que tiene el quiasma, que es con la hipófisis. Vamos a explicar esto de la hemianopsia bitemporal. Vuelvo un poquito para atrás. Bien, cuando hay un tumor de la hipófisis, comprime la parte central del quiasma, digamos, ¿no? La parte central del quiasma, obviamente, que está acá. ¿Y qué axones vienen por la parte central del quiasma? Lo que se venían cruzando. ¿Cuáles eran los que se cruzaban? Los de la hemirretina nasal. ¿Y qué habíamos dicho? Que cada hemirretina nasal ve la parte temporal del campo visual. Entonces, una persona que se le lesiona el quiasma no va a ver las partes temporales del campo visual. No ve los extremos de a cada lado, digamos, para hacerlo más fácil. Eso se llama hemianopsia bitemporal. Espero que esto quede clarísimo, porque es un concepto anatómico que tiene una correlación clínica muy, muy importante. Acá les traje para mostrarles un tumor de hipófisis, para mostrar un ejemplo. Un tumor de hipófisis, ¿sí? Que eso seguramente esté generando una lesión del quiasma, ¿verdad? Bueno, perfectamente. Vamos a la tercera neurona. La tercera neurona, ya lo adelantamos hoy, el soma está en el cuerpo geniculado lateral, que es una parte del tálamo, es un núcleo del tálamo. ¿Bien? Los axones forman esta estructura, hacen esta vueltita, ¿vieron acá? Que se llama radiación óptica. ¿Sí? La radiación óptica va a hacer sinapsis con la cuarta neurona que está en la corteza cerebral. Específicamente en el área visual primaria. El área visual primaria tenemos que recordar lo siguiente. Es la número 17 y se encuentra en los labios en la profundidad del surco calcarino. El surco calcarino, ya vamos a mostrarlo aquí, es este. Se ve en la cara medial del hemisferio, que si recuerdan del curso de anatomía, es la única área primaria que se encuentra en la cara medial del hemisferio.
¿Bien? Bueno, y el área visual primaria, la imagen, ahí cuando el flujo nervioso llega hacia la corteza, es que nosotros ahí tomamos conciencia de esa percepción, percibimos lo que estamos viendo. Pero no queda ahí, sino que a su vez el flujo nervioso sigue hacia otras áreas. Por ejemplo, hacia áreas visuales superiores. Superiores me refiero a secundarias, terciarias. También proyecta hacia el área visual primaria del otro lado, del otro hemisferio. Este nos permite unificar las imágenes. ¿Vieron qué interesante? Y a su vez proyecta hacia centros oculomotores del mesencéfalo, ¿sí? Para el enfoque de la imagen en la retina, ¿sí? Eso lo vamos a detallar luego más adelante. Así que aquí el resumen para finalizar. Las dos primeras neuronas en la retina, bipolares y ganglionares. Cada retina tiene dos mitades, una hemiretina temporal, que ve la parte nasal del campo frontal, y una hemiretina nasal, que ve la parte temporal del campo visual. Los axones de las neuronas ganglionares forman primero el nervio óptico, luego el quiasma óptico, que acá se cruzan solamente los axones que vienen por las hemiretinas nasales, y luego hacia atrás la segunda neurona sigue por el tracto óptico hasta encontrar la tercera neurona que está en el cuerpo geniculado lateral. Los axones forman la radiación óptica que termina en la corteza visual primaria, de la cara medial del hemisferio que está específicamente en el surco calcarino. Vieron que ahora parece más sencillo, ¿no? Y el tercer punto vamos a hacer una correlación anátomo-clínica para poner en práctica lo que acabamos de ver. Bien, ¿qué pasa si se lesiona el nervio óptico? Bueno, si se lesiona el nervio óptico de manera total, genera una ceguera de ese ojo. Por ejemplo, acá que dice R derecho. Si se lesiona el nervio óptico derecho, la persona no ve con el ojo derecho. Bien sencillo. Ahora, si se lesiona de manera parcial, genera lo que se llaman escotomas. Es decir, que no es que no vea totalmente de un ojo, sino que por puntos no ve. Eso es un escotoma. ¿Correcto? Bien, la lesión del quiasma ya la vimos y la explicamos, genera una hemianopsia bitemporal, porque se lesionan las fibras centrales, más que nada del quiasma, lo que sucede, que son las que se vienen decusando en el quiasma, que son las que vienen de la hemirretina nasal. Y la hemirretina nasal ve los campos temporales, por eso la persona tiene una hemianopsia bitemporal, no ve la parte temporal de cada lado, por eso bitemporal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se lesiona el tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral o la radiación óptica? Esto en realidad es mucho más complejo de lo que le voy a decir ahora, pero vamos a hacerlo bien sencillo. La persona tiene una hemianopsia homónima contralateral. Vuelvo a la imagencita de recién para explicar esto. Acá, imagínense que se lesiona esta radiación óptica. La persona no ve la parte azul, es decir, no ve el campo visual contralateral. Como casi siempre las vías visuales, las vías nerviosas son cruzadas y bueno, la vía visual no escapa a esta regla, digamos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la hemianopsia homónima contralateral. No se ve el campo visual del lado contralateral, ¿vieron? Como este ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Y por último, si se lesiona el área visual primaria, también se genera una hemianopsia contralateral. Pero, ¿qué sucede? Generalmente sucede que se conserva la mácula. Que se acuerdan que la mácula tiene la fobia, que es el sitio de mayor agudeza visual. Y acá permítame explicar una cosita. ¿Se acuerdan en anatomía cuando estudiamos la representación, las vías motoras, por ejemplo, o las vías sensitivas? Que las zonas donde tenemos mayor movilidad o mayor sensibilidad tienen mayor representación en la corteza cerebral. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, acá sucede lo mismo. ¿Cuál es la zona de mayor agudeza visual? La fobia, ¿no? Que es parte de la mácula. Entonces la fobia tiene gran representación en esa área visual primaria. Tiene que haber una lesión muy extensa para que comprometa la fobia. Si no, generalmente la fobia, la mácula, están conservadas. Esa es la explicación. Espero haber sido claro con esto. Bien, o sea que vieron que sabiendo anatomía, luego cuando examinan un paciente y vean pacientes más adelante, ya van a tener
una base muy fuerte. Bueno, y para finalizar ahora la segunda parte, vías nerviosas para el control de los movimientos de los ojos. Y voy a partir de estos comentarios. La visión necesita de un control sobre los movimientos de los ojos para dirigirlos hacia la zona del campo visual que lo requiera. Es decir, no basta solamente con tener una vía visual, sino que tenemos que saber mover el ojo hacia la zona lo que queremos ver, ¿verdad? Entonces, además de la vía para la percepción visual, que es la que acabamos de ver, existen otras vías que también comienzan en la retina, pero que controlan la motilidad ocular, tanto extrínseca como intrínseca. Y es lo que vamos a explicar a continuación. Así que a continuación vienen dos partes. Las vías que controlan la motilidad extrínseca y las vías que controlan la motilidad intrínseca. Empezamos por la extrínseca haciendo un repaso de lo que ya hemos visto, pero como vamos a dejarlo acá bien para que les quede bien el tema completo. Los músculos extrínsecos son los 4 rectos y los 2 oblicuos, como ya saben son todos estriados esqueléticos y por tanto voluntarios. Esto ya lo hemos visto varias veces, ya lo saben re bien. La inervación también ya la vimos, la repasamos. El recto lateral, sexto par, el oblicuo superior, cuarto par y el resto de los músculos al tercer par. Y de manera conceptual hay dos grandes tipos de movimientos oculares extrínsecos, que se llaman rápidos o sacádicos y lentos. Y acá nos vamos a detener en las vías que controlan los movimientos rápidos o sacádicos. Les pongo un ejemplo. ¿Vieron cuando estamos mirando algo y sentimos, por ejemplo, no sé, el ejemplo que dice el libro, un insecto que se acerca al campo visual? ¿Vieron que rápidamente miramos para ahí? O lo mismo cuando estamos mirando cualquier cosa, ¿no? Y sentimos un ruido que se nos acerca. Miramos rápidamente para ahí. Esto también tiene conexiones con el sistema auditivo. Es todo muy complejo. Entonces ahora a continuación vamos a estudiar las vías de control de los movimientos rápidos o sacádicos. ¿Bien? Y después hacemos un resumen. Entonces, como dijimos, las vías, estas que estamos estudiando, también comienzan en la retina. Las dos primeras neuronas son las mismas, las de la retina, luego viene el nervio óptico, el quiasma, el tracto óptico, hasta acá es todo igual. Pero ¿qué sucede? La vía pasa por el cuerpo geniculado lateral, pero no hace sinapsis ahí, ¿sí? Sino que sigue de largo, va al colículo superior y en el colículo superior hace sinapsis. Y la vía va del colículo superior hacia los núcleos, hacia los núcleos motores del ojo, ¿sí? De los pares craneales que mueven el ojo, y de esa manera un estímulo que viene por la retina puede llegar a mover un ojo. ¿Vieron qué interesante? ¿Sí? Y ahora vamos a estudiar la segunda parte, las vías que controlan la motilidad intrínseca. Y vamos a hacer un esquema similar. Primero un repaso de la motilidad ocular intrínseca y luego la vía nerviosa. En cuanto al repaso, bueno, los músculos intrínsecos ya se acuerdan que son 3 en cada ojo. Ciliar, esfínter de la pupila y dilatador de la pupila. Son músculos lisos, por tanto involuntarios. Ya repasamos la inervación. El ciliar y el constrictor de la pupila están inervados por el parasimpático, el tercer par craneal, mientras que el dilatador de la pupila está inervado por el simpático. Se contraen mediante reflejos, ya vimos, porque si son voluntarios no lo contraemos por la voluntad, son involuntarios, perdón, no los contraemos por la voluntad, sino mediante reflejos. ¿Cuáles son los reflejos? El reflejo de acomodación del cristalino, ¿se acuerdan? Que es en el que participa el músculo ciliar, y el reflejo fotomotor, que es el que vamos a estudiar ahora. El reflejo fotomotor consiste en una contracción de la pupila ante un estímulo de luz. Ya lo habíamos explicado en el video anterior. Cuando hay mucha luz, la pupila se contrae para proteger a la retina. Entonces ahora vamos a estudiar cómo sucede esto. Así que en la diapositiva que sigue vamos a estudiar específicamente de todo esto al reflejo fotomotor. Bien, vamos a explicarlo y van a ver qué interesante que es esto. Como siempre, las vías comienzan en la retina. Las dos primeras neuronas son las mismas, después viene el nervio, el quiasma y el tracto óptico. Hasta acá todo igual. Pasa por el cuerpo geniculado, pero sin hacer sinapsis, sino que ahora la vía se dirige también al mesencéfalo, pero a unos núcleos que se llaman núcleos pretectales, que también están en el mesencéfalo. Los núcleos pretectales proyectan hacia el núcleo autónomo del tercer par craneal, específicamente parasimpático, ¿verdad? Que se llama, si ustedes recuerdan de anatomía, núcleo de Edinger-Westphal, que es este. El núcleo de Edinger-Westphal, entonces, es el núcleo autónomo del tercer par craneal. Este es el tercer par craneal, ¿sí?
que llega a un ganglio que está en la órbita que se llama ganglio ciliar, lo venimos nombrando desde el primer video, ahora sabemos qué es esto, ganglio ciliar, y del ganglio ciliar parten las fibras parasimpáticas para inervar al constrictor, al esfínter de la pupila. De esta manera, un estímulo luminoso, siguiendo toda esta vía, genera una contracción de la pupila. ¿Vieron cómo es? Lo repaso. Las dos primeras neuronas, como siempre, en la retina, luego nervio óptico, tracto óptico. La vía pasa por el cuerpo geniculado lateral, pero sin hacer sinapsis, sino que se dirige luego hacia los núcleos pretectales. Los núcleos pretectales proyectan al cuerpo al núcleo autónomo del tercer par, que se llama núcleo de Edinger-Westphal, que por el tercer par llegan a la órbita, luego en la órbita encuentran el ganglio ciliar, ahí hacen sinapsis y sigue la vía hacia el músculo esfínter de la pupila. Bien, pero vamos a agregarle un poquito de complejidad. Miren qué interesante que es esto. Los núcleos pretectales, como puse acá, proyectan bilateralmente. Es decir, que no solamente proyectan el núcleo de Edinger-Westphal de un lado, sino que también al del otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Si se ilumina una pupila, se contrae esta pupila, pero también la del otro lado, porque los núcleos pretectales proyectan también al tercer par del otro lado. Entonces, esto se llama reflejo fotomotor directo y consensual. Directo, yo alumbro una pupila y se contrae esa pupila. Pero como también se contrae la otra, eso se llama reflejo consensual. Ustedes pruébenlo en pacientes o entre ustedes o en su casa con otra persona, iluminen una pupila con una linterna a una persona, que es como se hace el examen físico de esto. Si quieren pongan la mano acá en el medio para que no pase luz para la otra, o van a usar trampa, digamos, y van a ver que se contrae esta pupila, pero también se contrae la otra. ¿Sí? Y para finalizar, conceptos clínicos. Les voy a poner ejemplos de lo que acabamos de ver. Imagínense que se lesiona este nervio óptico. Lo cortamos, digamos, para pasarlo sencillo. Si se lesiona en este nervio óptico, ¿va a haber reflejo fotomotor directo en este mismo ojo? Y no, porque si se lesiona este nervio, todo lo que viene después ya no juega, está todo lesionado. Yo corté acá. Y consensual tampoco va a haber, porque el flujo nervioso no puede continuar hasta los núcleos pretectales. Así que si se lesiona un nervio óptico, no hay ni reflejo fotomotor directo ni consensual. Ahora, pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si se lesiona un tercer par craneal? Yo corto acá, el tercer par craneal. ¿Sí? Reflejo fotomotor directo. ¿Va a haber? Bueno, la vía viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, sigo, y acá se cortó. Entonces directo no hay. Pero ¿qué pasa? Sí hay reflejo consensual. Entonces, cuando se lesiona un tercer par craneal, reflejo fotomotor directo de ese lado no hay, pero sí hay consensual del otro. ¿Vieron qué importante es conocer la anatomía para entenderlo entonces la clínica? Bueno, aquí terminamos. Les dejo algunas preguntas de autoevaluación para que ustedes se practiquen y pongan en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora. Si quieren, bueno, incluso en los comentarios del video también lo pueden ir poniendo las respuestas. Bien, entonces, primera pregunta, ¿qué músculos se contraen al mover los ojos hacia la izquierda? Esto lo vimos en el segundo video. ¿Qué músculos se contraen al llevar los ojos hacia arriba y a la izquierda? Bien, me van respondiendo. ¿Qué movimiento no puede realizar una persona con parálisis del sexto par derecho? ¿Cómo se manifiesta una lesión del quiasma óptico? ¿Qué causa conoce? Era fácil, la vimos recién. Si se lesiona el nervio óptico izquierdo, ¿qué pasa con el reflejo fotomotor directo y consensual de cada lado? Si se lesiona el tercer par derecho, ¿qué pasa con el reflejo fotomotor directo y consensual de cada lado? Bueno, espero que vayan respondiendo las preguntas. Un gusto volver a recontarme con ustedes, espero haber sido claro, que les hayan gustado los videos y que haya ayudado a aprender. Creo que las funciones de los docentes tienen que ser esa, ayudar a aprender. Les mando un abrazo grande y bueno, y espero que les deseo muchos éxitos en este curso y en el resto de la carrera y ojalá la medicina haga que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.